Shalom, amados Ajiyah Hayot, siéntanse cordialmente bienvenidos una vez más por medio de este canal comunicativo como lo es Torah sin censura. Es un honor, es un privilegio que el Eterno nos otorga de que podamos una vez más sintonizarnos para seguir aprendiendo de las escrituras del Padre, para seguir aprendiendo la voluntad del Eterno, amados Ajiyah Hayot, y así poder aplicarlas. Porque esto nos va a garantizar la victoria en Yeshua HaMashiach. Esto va a garantizar de que su crecimiento y mi crecimiento se dé. Y que así como somos constantes en el estudio de su palabra, así el Eterno nos va a ir revelando cada vez más, va a ir derramando cada vez más bendiciones sobre nuestras vidas, por cuanto Él es un Elohim que recompensa las buenas obras, recompensa las buenas actitudes, los buenos pensamientos, ¿verdad? Que tanto su persona como mi persona alcanzamos a tener gracias a la guía de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿qué le parece si por medio de la tefilá vamos a darle gracias al Abba, vamos a pedirle de que Él nos traiga este davar el día de hoy, que nos dé el entendimiento y sobre todas las cosas que nuestro receptor pueda estar conforme a su voluntad para poder recibir esta bella y hermosa palabra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'shem gadol Yahshua HaMashiach, toda kabod sea a ti, mi Rey. Te bendecimos, te honramos y te glorificamos. Te damos gracias por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Guíanos, fortalécenos cada vez más en tu palabra. Te pido, Señor, que pases un carbón encendido sobre los labios nuestros, mi Rey, que cada día te podamos glorificar aún más, que nuestro testimonio sea quien hable, amado Padre. Y por medio de ese testimonio puedan venir muchas almas a tu reino, a la salvación, a que conozcan la verdad y que esas vendas espirituales, físicas, mi Rey Padre Celestial, puedan caer en sus vidas. Te honramos y te bendecimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Bendito sea el Eterno. Como ustedes han podido leer de seguro, el Eterno me permite darle el título a esta enseñanza bajo el título: quien encuentra la Torá, encuentra la vida eterna. Esto es algo que vamos a ir desglosando por medio de las escrituras, la importancia que Torá tiene en sí, amados Ajiyah Hayot, ya que Satanás ha querido como dé lugar transgiversarla, ha querido como dé lugar abolirla, le ha dado a entender a la humanidad que carece de importancia. Y esto es algo que está en su persona, en mi persona, que ya conocemos las escrituras y que conocemos Torah, amados Ajiyah Hayot, y que cada vez nos permite el Eterno profundizar cada vez más en ella, pues tenemos la obligación, el deber, amados Ajiyah Hayot, de compartir esto. Ya que por gracia estamos recibiendo todo lo que recibimos nuestro Abba Kadosh, pues de una o de otra forma debemos compensar esto. Debemos agradecerle al Eterno. ¿Y cómo le podremos agradecer a alguien, como lo he anunciado en otras enseñanzas, que ya posee todas las cosas, que no tiene necesidad de nada y es dueño y señor de todo? Pues, amados, con nuestra vida, de que coloquemos nuestra vida a disposición del reino, nuestro tiempo, nuestros anhelos, lo que las Sagradas Escrituras, específicamente en la Torá y en el Tanaj, por medio de los profetas, se enseña cuál es la palabra Lev, amados Ajiyah Hayot. Una parte que forma prácticamente al ser humano, y esto son los sentimientos, los anhelos, las emociones, tu intelecto y tu raciocinio. Todo eso lo debemos poner a disposición del Abba, ¿verdad? Someterlo a la obediencia de su palabra para poder ser útiles en su reino. Entonces les pido por favor, para el inicio a este estudio de la palabra, que me acompañen al libro de Proverbios. Vamos a leer el capítulo 3, versículos del 1 al 2. Le vamos a dar ciertos versículos bíblicos clave. ¿Para qué? Para que podamos fundamentar cada vez más este fundamento que ya ha sido trazado por la mismísima Torah del Abba, que es la palabra
del Eterno, sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, y vamos a ver la importancia tan grande que tiene esto. Por eso el que encuentra Torá encuentra la vida eterna. Lo vamos a ir comprobando a continuación. Dice Proverbios capítulo 3, versículos del 1 al 2. Hijo mío, no olvides mi Torá y tu corazón guarda mis mandamientos. O sea, que lo guarde. Y dice aquí, porque largura de días y años de vida y de paz te aumentarán. Se da cuenta que el Eterno nos está poniendo énfasis por medio de Salomón, que si nosotros somos obedientes a su palabra, nos va a contribuir, nos va a colaborar a que no solamente entendamos el propósito de vida, sino que también seamos recompensados con larga vida, ¿verdad? Y sobre todo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es el Shalom, de acuerdo a la Torá, amados, que es nuestro Adón Yeshua HaMashiach, ya que Él es el príncipe de paz, de acuerdo a Isaías. Entonces, tiene una recompensa muy, pero muy grata ante cualquier ojos, amados Ahin Yahayot, y sobre todo aquellas personas que viven atribulados, que no conocen lo que es el Shalom del Eterno, que aunque tengan días de descanso, ven y notan de que sus cuerpos no pueden descansar, que sus mentes no pueden apagarse por un momento de la vida cotidiana, de los problemas, de muchas cosas que están enfrentando en su entorno y contorno. Y todo esto conlleva a que el estilo de vida que se esté dando hoy en día, en pleno siglo XXI, sea tan acelerado, amados Ahin. Ya que nos hemos dado el consumismo, ya que nos hemos entregado a los placeres de este mundo, ya que como enseña Salomón, ¿verdad? Los ojos no se cansan de ver, dando a entender de que nunca estamos conforme con lo que tenemos, sino que siempre anhelamos y deseamos tener aún más. Y las Sagradas Escrituras nos enseña muy, pero muy claramente de que tanto su persona y mi persona debemos conformarnos con lo que el Eterno nos puede brindar en el momento, ya que hay un plan específico, personalizado para cada uno de nosotros, y conforme a ese plan y voluntad del Eterno se va a ir desatando las cosas en nuestras vidas y se va a ir dando conforme al propósito y voluntad del Abba. Acuérdese que Él ya tiene las buenas obras suyas y mías ya de antemano planeadas, por la cual nosotros andaríamos. Así que eso es necesario, el haberse entendido para poder aplicarlo. Usted nunca va a poder aplicar algo que no entiende, ¿cierto? Y por eso es necesario de que aprendamos Torah, no solamente con la inteligencia humana, sino también con esa inteligencia espiritual que nos da el Eterno. Bendito sea el Rey de la Gloria, a que la Biblia le llama discernimiento. Bendito sea el Rey de la Gloria, porque una cosa es ser sabio y otra cosa es ser inteligente. Hay muchos inteligentes en este mundo. El Eterno los dotó, los capacitó para ello. ¿Verdad que sí? Y alcanzan grados académicos elevados, altos, ¿verdad que sí? Alcanzan reconocimientos de este mundo que no cualquier persona puede recibir, y así sucesivamente, pero no necesariamente son personas sabias. Entonces, el Eterno, de acuerdo a sus escrituras, nos está llamando a la sabiduría, a que obtengamos la sabiduría, porque la sabiduría nos ayuda y nos condiciona, amados Ahin Yahayot, a ir y a seguir el plan divino del Eterno. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que son inteligentes, pero usted ven que fuman, que meten vicio, meten drogas, ¿verdad que sí? Que se desatan en la alimentación, que lo que hacen es comer pura comida chatarra, y así sucesivamente. Y son personas que a lo mejor tienen un coeficiente intelectual elevado, amados Ahin, pero que más sin embargo no son sabios. ¿Por cuanto qué? Por cuanto se aplican el mal a sus vidas. Y ahí está la diferencia. Bendito sea nuestro Adón Yeshua HaMashiach por ello. Así que Proverbios capítulo 3, versículo del 1 al 2,
nos enseña esta verdad absoluta. Proverbios 4:4 dice, Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirá. Mira, amados, cuando un mandamiento se repite constantemente en las escrituras del Eterno, eso da a entender de que no carece de importancia. Eso da a entender de que es algo, todo lo contrario, que es muy importante para el Eterno. Y por eso lo repite y lo vuelve a repetir por medio de la historia, por sus distintos discípulos que él ha levantado a través de la historia y así sucesivamente. ¿Para qué? Para darnos a entender de que es muy importante de que apliquemos esos mandamientos. Porque aquí, como enseña Proverbios 4:4, dice que guardando y atesorando su palabra en nuestros corazones y aplicándola, amados Ahin Yahayot, esto nos va a garantizar la vida eterna. Alabado sea el Rey por eso. Vamos viendo la importancia que la Torah en sí tiene, amados Ahin, porque de acuerdo como nos está enseñando el Eterno por medio de Salomón, esto como resultado dará la vida eterna. Y todos de una o de otra forma anhelamos vivir eternamente y para siempre. Está dado al ser humano, amados Ahin Yahayot, en la supervivencia. El ser humano siempre trata de sobrevivir ante cualquier obstáculo, resistencia, ¿verdad que sí? Y así sucesivamente. Y no lo contrario. Entonces, tenemos la fórmula dada por el Eterno, tenemos la posibilidad de tener una vida eterna viviendo con Él, porque eso es lo que enseñan las Escrituras, que haremos en la vida eterna, conocerlo a Él. De eso depende la vida eterna, que lo conozcamos a Él. Por eso dice Apocalipsis de que hay un árbol de la vida que dará su fruto todos los meses y las naciones irán a comer de ese árbol, amado. Sabemos que el árbol es algo que lo podemos tomar simbólicamente y también literalmente. Pero si tomamos su simbología, nos da a entender el Eterno, amados Ahin Yahayot, que nosotros vamos a necesitar seguir comiendo de su conocimiento, de su sabiduría, de Él, amados Ahin Yahayot. Y por eso Él nos enseña por medio de Yeshua HaMashiach de que de eso depende la vida eterna, o prácticamente eso es lo que compone la vida eterna, para cual se ha diseñado la vida eterna, para que lo conozcamos a Él. Vamos a necesitar una eternidad para conocer la grandeza del Abba. Imagínese usted, amados, lo grande que es nuestro Abba Kadosh. En Proverbios capítulo 13, versículo 14, la Torah del sabio es manantial de vida. Mira lo que dice, para apartarse de los lazos de muerte. ¿Por qué es tan importante la Torah? Porque la Torah trae las diversas enseñanzas que nos manifiesta el camino que usted y yo debemos tomar. Nos muestra lo que usted debe hacer y lo que usted no debería hacer, ya que el Eterno es un Elohim que no obliga a nadie. Él es un caballero. Las Escrituras, específicamente la Torá en el Sefer de Devarim, especifica muy claramente de que el Eterno nos ha dado la posibilidad y nos ha trazado dos caminos, la cual usted voluntariamente puede acceder a alguno de ellos. No podemos tomar dos caminos y no por dos caminos distintos, eso es claro. Digámoslo así, físicamente es imposible de que se logre eso. Por lo tanto, nos tenemos que decidir por cuál camino ir. Y el Eterno nos concede esa libertad de expresión, nos concede esa libertad de poder nosotros mismos, con la autoridad que Él nos ha dado, amados Ahin Yahayot, sobre nuestras vidas, de que usted decida cuál camino quiere usted tomar. Si se decide por el camino del bienestar o si decide usted por el camino, amados Ahin Yahayot, de la maldición. Y esto pues nos da a entender de que la Torah es necesaria y es fundamental para la guía de nuestras vidas, porque en ella se encuentra un manantial. Y usted sabe que el ser humano, si llegase a carecer de agua, amados Ahin Yahayot, no podría subsistir, ya que
Estamos compuestos de un alto porcentaje de agua y necesitamos, hablándolo corporalmente, ¿verdad? El agua constantemente para poder tener vida. Y aquí explica Salomón de que con la Torá es lo mismo. Necesitamos la Torá, ese manantial de vida, para poder apartarnos de esos lazos de muerte. Estos lazos de muerte lo podemos comparar con las tentaciones del mundo, con los placeres del mundo, con aquello que el mundo intenta aplicar a nuestras vidas para que tanto su persona como mi persona nos desviemos del plan de salvación. Y esto es algo que el Eterno va, como dé lugar, tratar de impedirlo de una forma pues legítima. Como lo citaba, valga la redundancia, Él es un caballero, Él no nos va a obligar, nos da la opción de que usted y yo elijamos. Proverbios capítulo 6, versículo 23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la Torá luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Mira lo que está enseñando Salomón. Salomón es consciente de que las escrituras, el mandamiento del Eterno es como una lámpara. Nosotros para poder movernos de una forma libre, de una forma continua, de una forma donde no tengamos ningún tipo de obstáculo o impedimento y que podamos llevar esa vida al gusto de nosotros, o si la llevamos despacio o acelerada, amados Ahin Yahayot, para eso necesitamos a Juri, porque sí, un factor. ¿Y ese factor cuál sería? El Salomón enseña en su bendita palabra de que necesitamos luz, necesitamos una lámpara, y Torah es la lámpara. Por eso comparan a Yeshua HaMashiach, la Torah lo compara como el Mishkan del Eterno, lo físico que podemos ver de Elohim. Bendito sea el Rey de la Gloria, ya que Él es la Torah viviente, de acuerdo a Juan capítulo 1, versículo 1, donde habla del logos, ¿verdad? En griegos, que es prácticamente la palabra, la Torah, que se hizo carne por amor suyo, por amor a mí, para venir a traernos la interpretación correcta, como vamos a ver a continuación. No fue el plan del Eterno venir a abolir algo que Él ya estableció y que ya ha decretado de que es eterno, amados Ahin. ¿Por qué? Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta de todo lo que Él ya ha decidido por hacer. Él no cambia, en Él no hay variación de sombra, enseña las Escrituras. ¿Verdad que sí? Él es mismo de ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, vamos a ir con la ayuda del Eterno desglosando esto para que usted a lo mejor que no tiene aún muy claro si Torah es necesario todavía aplicar en nuestras vidas o no, este tema le va a ayudar a usted a abrir los ojos, a que usted entienda de que Torah no ha sido abolida, ni la intención de nuestro Adón Yeshua HaMashiach fue abolirla, sino todo lo contrario, aplicarla como nos enseña Mateo 5:17 y a darle la interpretación correcta. ¿Qué vino a abolir el Eterno? Todo mandamiento agregado de hombre. Eso sí vino prácticamente a borrarlo, a quitarlo. Por eso Yeshua le dijo muy claramente a los fariseos, a los escribas, que ellos abolían los mandamientos del Eterno por poner sus costumbres. Y eso es algo que tanto su persona y mi persona no podemos hacer. No podemos caer en este error como lo cayeron los fariseos, en este caso los líderes religiosos del ayer, del primer siglo. No podemos cometer ese mismo error ya teniendo tantos ejemplos bíblicos, amados Ahin, ya teniendo una Torah completa, porque el canon ha sido cerrado. Ya no hay nada que agregarle ni que quitarle a las escrituras del Eterno. Y tenemos que entender que tanto Torah como el Brit Hadashah no son dos libros distintos, no es dos libros en uno, no, es un solo libro. El tipos del antitipos de lo que el Eterno vino a enseñar, vino a mostrarnos, vino a entregarnos por amor a nosotros, amados, para poder llevar vidas dignas y rectas ante el Rey de la Gloria. Por eso él declara y recalca bastante en Deuteronomio de que ¿dónde hay otro Dios que
le dé mandamientos a su pueblo, amados Sahin Yahayot, tales mandamientos de justicia, de rectitud, de amor, ¿verdad? Para perseverar la vida, para guardar la vida, para que haya armonía, para que haya amor, para que haya gozo, conforme el Eterno lo ha decretado, amados Sahin. Bendito sea el Rey de la Gloria. ¿Qué otro Dios hay que dé tales mandamientos a su pueblo? Entonces, por cuanto Hasatán ha intentado, como dé lugar, a hacernos creer de que esto ya no hace falta guardarse y que todo fue abolido en la cruz del Calvario, por esa razón y causa, amados Sahin Yahayot, muchas almas se están perdiendo. Por esa causa y razón y motivo, el Eterno, como lo enseña ya prácticamente en los evangelios, en Mateo, por ejemplo, ¿verdad? Por cuanto no hiciste mi voluntad, por cuanto no me conociste y no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Y le dirán en aquella entonces, pero Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre, no predicamos en tu nombre, no sanamos en tu nombre. ¿Y cuál va a ser la contestación del Eterno? Apártense de mí, hacedores de maldad. Esa palabra, hacedor de maldad, amados Sahin Yahayot, es la palabra griega anomía, que significa transgredor de la palabra, transgredor de la Torah. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y le dirá al Eterno, en otras palabras, más claras aún todavía, por cuanto no guardaste mis mandamientos, por cuanto no observaste mi Torah, entonces, por tanto, no te pude conocer, apartado de mí, hacedores de maldad, porque la Torah te une a Yeshua. Como lo estamos viendo y aprendiendo, amados Sahin Yahayot, por medio del estudio de la palabra del Eterno, de la Torah específicamente. Entonces, en Proverbios 6, 23 dice, porque el mandato es lámpara y la Torah luz. ¿Se da cuenta? El mandato es lámpara y la Torah es una luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Amados, no tenga por poco o por agravio, aún peor todavía, las exhortaciones que el Eterno te da a tu vida. Cada vez que el Eterno permite de que un acto suyo sea corregido, agradézcaselo al Rey de la Gloria, porque el Eterno dice muy claramente que al que toma como hijo lo va a disciplinar y lo va a azotar. Así como el Padre corrige a su Hijo, de la misma forma el Eterno va a hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque es necesario la corrección. Lo que es la corrección, la disciplina, va acorde a Torah. Van juntas. Es algo que no se va a poder, amados Sahin Yahayot, separar. ¿Por qué? Porque el mismísimo Eterno ya lo dio a entender en Apocalipsis. Por cuanto el ser humano es como es, dice y enseña las Escrituras que Él vendrá a reinar con vara de hierro, amados Sahin. ¿Por qué cree usted que Él va a necesitar una vara de hierro? Porque su pueblo es duro de servir. Amados, el pueblo del Eterno es duro de servir. Y por eso Él va a necesitar esa vara de hierro para poder, ¿qué? Guiar a las naciones. Ya que, valga la redundancia, como ya conocemos, amados Sahin, la Escritura lo ha revelado. Cuando establezca el Eterno su reino milenial, pues Él va a reinar con sus santos durante 1000 años. Y las naciones que aún hayan quedado, ¿verdad? Con estos cuerpos mortales aún, ellos al final de los tiempos, cuando Hasatán sea soltado, ¿verdad? Del abismo otra vez, después de 1000 años, para que venga y vuelva a engañar a las naciones y se dé y permita al Eterno la última rebeldía que habrá sobre esta faz de la tierra, para Él acabar ya juntamente con Satanás, sus ángeles y todos los que le hayan servido, lanzarlos al lago de fuego eterno y así poder crear nuevos cielos y nueva tierra. Que así podamos, tanto su persona y mi persona, con el favor de Él, la misericordia y su gracia, poder entrar a la vida eterna, ya donde no habrá sufrimiento, no habrá enfermedad, no habrá lágrimas, nunca más, amados Sahin Yahayot. Eso ya no se conocerá, como enseña Isaías. Él enjuagará toda lágrima de nuestros ojos y las convertirá en gozo, en regocijo, en salvación, en shalom eterno. ¿Cuántos no se gozan por ello?
Amados, por mí fuera que se diera ya ese momento. Bendito sea el Abacadosh, pero no podemos ser egoístas. Hay muchas personas que todavía necesitan entrar en el redil del Abba. Entonces, cuando se le reprenda, agradezcale al Dios de la gloria. No lo tome como mal, sino al contrario, tómelo porque así manifiesta el Eterno el amor de Él. Si una persona te dice que te ama, pero te ve haciendo cosas que son indebidas y no te corrige, amado Sahin Yahayot, esa persona no te ama. Esa persona le da totalmente igual lo que usted esté haciendo. Si le perjudica o no le perjudica lo que tú haces, amado Sahin Yahayot, si esa es la forma de pensar de la persona, es una persona que no sabe lo que es el amor en el Eterno. Es una persona que no conoce lo que es el amor. Porque el amor, de acuerdo a las Escrituras, como dice 1 Corintios capítulo 13, ya todos lo sabemos, ¿verdad? Que no busca lo suyo, no es contencioso, todo lo cree, ¿verdad? Todo lo soporta y así sucesivamente. Pues es un amor puro y es un amor infinito, en el sentido de que, amado, siempre va a estar tanto en las buenas como en las malas. Pero una persona que no corrija tus malos actos, que le dé igual lo que pase con tu vida, amados, ahí no hay amor. Ahí no hay amor. Veamos cómo el llamamiento de Yeshua nace de la Torah. Yo le quiero demostrar a aquellos que aún no tienen claro lo que Torah simboliza realmente para el Abba. Enseña Deuteronomio capítulo 18, versículos del 15 al 19, cómo el Eterno, después de Moshe, prometió que levantaría un profeta, pero que no iba a ser cualquier profeta, amado Sahin Yahayot, pero que iría acorde a los mandatos, estatutos y preceptos que el Eterno ya había entregado a Moshe. Y lo vamos a leer a continuación. Deuteronomio 18, del 15 al 19 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yuhet Bahei tu Elohim. A él oiréis conforme a todo lo que pediste a Yuhet Bahei tu Elohim en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Yuhet Bahei mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Yuhet Bahei me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profetas les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare, más a cualquiera que no oye mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuentas. Bendito sea el Rey de la Gloria. Esto no te lo enseña la iglesia cristiana. Esto no te lo enseña, amado Sahin Yahayot, la iglesia católica. Esto no te lo enseña ninguna clase de religión monoteísta que tenga que ver con el cristianismo. Bendito sea el Rey de la Gloria. ¿Por qué? Porque no les conviene. Por cuanto tienen Torah por abolida, amado Sahin Yahayot. La tienen por esclavitud. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y por cuanto ellos, como enseña Deuteronomio capítulo 18, versículo 19, tendrán que darle cuentas. Porque el Abba lo estipuló desde un principio, desde los 5 rollos pentateucos de la Torá, verdad que sí lo estableció claramente, de que ellas son eternas, y nos recordó por medio de sus profetas que no nos podríamos olvidar de la Torá. Mira Josué, amados Sahin Yahayot. Comienza en el capítulo 1 recalcándole y repitiéndole hasta 4 veces: esfuérzate y sé valiente, y meditarás en mi palabra de día y de noche, para que hagas todo lo que ella ha establecido. Bendito sea el Rey de la Gloria, y para que no te apartes y tema a tu Elohim, Yuhet Bahei. Bendito sea el Rey de Gloria, y que para que tanto no solamente se apartara a él, sino también para que pudiese lidiar con el pueblo, liderarlo con justa justicia. Bendito sea el Rey de Gloria. Esto es necesario entenderse. Entonces, la iglesia cristiana, la iglesia católica y toda religión monoteísta que tenga que ver con el cristianismo tendrá que darle cuentas al Abba.
Por cuanto, amados líderes que me están escuchando, cristianos, católicos, mormones, etcétera, etcétera, por cuanto no enseñaron la verdad del Evangelio, tarde o temprano enseña el Eterno que tendrán que darle cuentas. Bendito sea el Rey de la Gloria, por cuanto no están escuchando al Padre. Dicen escuchar a Yeshua y toman el Brit Hadashah, ¿verdad que sí?, como la única palabra absoluta e infalible, y se olvidan del principio, del fundamento que es Torah. Cuando la mismísima Brit Hadashah, lo que le llaman el Nuevo Testamento, está dando testimonio de que Torah es la verdad, el camino, la vida a la salvación, que es Yeshua HaMashiach, por supuesto, que él representa la Torah, es la Torah viviente. Alabado sea el Dios de la gloria. Mire, consideremos la declaración tan contundente que Yeshua hizo acerca de la Torah de nuestro Abba. El mismísimo Yeshua lo recalcó y lo vino a enseñar y a poner bien claro, amados Sahin Yahayot, para que usted entienda la profundidad de las Escrituras, para que usted pueda entender el propósito y el plan divino del Eterno por medio de su Torah. Dice el Sefer de Yohanan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y los versículos del 45 al 47, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Miren lo que dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Y mira lo que dice el Eterno, Moisés, en quien tenéis vuestra confianza y esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Se da cuenta lo que acaba de enseñar Yeshua HaMashiach? Lo que nos cita y nos enseña por medio de Juan capítulo 5, versículos del 45 al 47. Vamos a desglosarlo por si no le ha quedado bien en claro. Amados Sahin Yahayot, aquí está hablando de que Yeshua tuvo una conversación con los fariseos y los escribas del siglo I, amados Sahin Yahayot, cuando se encontraba el Bet Hamikdash, ¿verdad? Lo que le llaman el templo del Eterno. Entonces, ¿qué pasó y qué aconteció? Que dice prácticamente Yeshua HaMashiach a estos fariseos de que él no los vino a reprender ni a acusar. Su intención no era acusar absolutamente a nadie de que se hallaba por un camino falso, amados Sahin Yahayot, sino su propósito fundamental y principal era rescatarnos de esos caminos de perdición en la que nos encontrábamos, y eso siendo personas que teníamos ya Torah. Por cuanto, amados Sahin Yahayot, el diablo ha sabido hacer su trabajo, ha tergiversado las escrituras, ha añadido, ha mezclado la palabra del Eterno con costumbres humanas, y eso vino a desenlazar, a separar, a abolir nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces les recuerda el Abba, yo no vine a acusarlos, pero ya tenéis uno quien os acusa, y les recalca Moisés, en quien vosotros tienen su esperanza. ¿Se da cuenta? Que ellos colocaban su esperanza en Moshe, pero no estaban poniendo su esperanza en las escrituras, en la Torá que el Eterno le había entregado a su pueblo por medio de Moshe. O sea que aquí el error era de los fariseos, los escribas, era que su confianza estaba puesta en hombre y en Moshe, amados Sahin Yahayot. Y el Eterno vino a reprender eso, vino a darle a entender de que hay un solo Elohim. Por eso el Shema Israel es algo que Israel constantemente está citando, se está recitando con cantos, con palabras, amados Sahin Yahayot, y constantemente recordándose. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, dándonos a entender de que, oye Israel, tu Dios, tu Elohim, uno es. Tenemos un solo Dios. Bendito sea el Rey de la Gloria. Por eso el mismísimo Brit Hadashah enseña, ¿verdad que sí? Y dice, porque tenemos un Dios y un solo mediador
entre Elohim, o sea, entre Dios y los hombres. Y dice, Yeshua HaMashiach. Hay un solo mediador y hay un solo Elohim, amados Sahin Yahayot, a quien tendremos que darle cuentas. Entonces, como ellos estaban poniendo su confianza en Moshe, ¿verdad que sí? Pues él mismo le estaba diciendo y recordando, pues ya tenéis uno que nos acusa, Moisés. ¿Por qué? Porque Torah dice y está establecido, quien no guarde los estatutos y preceptos del Eterno en su palabra, en su Torah, dice que caerán bajo maldición y el pueblo dirá amén. Y comienza a citar varios mandamientos, preceptos y estatutos y al final los afirman el pueblo del Eterno con un amén. Y maldito el que se acueste con la madre prácticamente y con su hija, y el pueblo dirá amén. Maldito el que conozca la desnudez de su padre, y el pueblo dirá amén. Maldito el que codicie a su prójimo, la casa de su prójimo, su buey, su esposa, etcétera, etcétera, amados Sahin Yahayot, y el pueblo dirá amén. Entonces ya hay maldiciones decretadas por medio de la Torá que van a dar su efecto. Bendito sea el Rey de la Gloria, que van a ser confirmados en aquellos que no están guardando Torah. Alabado sea el Rey de Gloria. Y esto es importante entenderse. Entonces mira lo que afirma y recalca el Eterno aquí. Dice, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Moisés. Aquí Yeshua le está poniendo a los líderes de aquella entonces muy claro que Moisés escribió por medio de Yeshua. Fue Yeshua quien le entregó la Torá a Moisés, para que usted me entienda mejor. O sea que fue Yeshua quien se manifestó en el monte Horeb, amados Sahin Yahayot, y se manifestó de varias formas, con relámpagos, con trueno, con fuego, de tal grado que el pueblo decidió, como lo leímos en Deuteronomio, que no querían escuchar la voz de Dios. O sea que prefirieron que se le levantase profeta. Y por eso hoy en día, amados Sahin Yahayot, hasta que llegó Yeshua HaMashiach, el pueblo no escuchaba la voz del Eterno y necesitaba constantemente un mediador. Y a través de eso vino engaño, amados Sahin Yahayot. ¿Por qué? Porque el ser humano es imperfecto. Y por cuanto el pueblo lo decidió de esta manera y Elohim dijo que estaba bien hacerlo de esta manera, porque conocía el corazón de las personas. Sabía que el corazón, como nos enseña a través de Jeremías, es engañoso y perverso más que cualquier otra cosa. Y sabía muy bien de que no íbamos a andar a la rectitud que debíamos andar. Y si nosotros hubiésemos tenido desde un principio ese privilegio de tener la comunión con el Eterno, ya créame que nos hubiera exterminado desde hace tiempo. Porque la presencia del Eterno no es juego. Su Ruach HaKodesh no es un juego, amados Sahin Yahayot. Dice las Escrituras que es fuego consumidor. Y las impurezas Él va consumiendo por donde Él va pasando, amados. Y esto es necesario entenderse. Entonces le dice, si ustedes creyeran de verdad lo que Moisés trajo como Torah, me creerían a mí, porque yo fui el que la inspiré, yo fui el que se la entregué, por mí existe Torah. Esto es lo que le estaba dando a entender Yeshua a los fariseos y a los líderes del siglo I. Y mira lo que dice aquí, amados Sahin Yahayot, pero si no creéis a sus escritos, versículo clave, ¿cómo? Pregunta Yeshua. Jesús, como tú lo llamas, ¿cómo creeréis a mis palabras? Mira lo que estaba diciendo Yeshua. Si no creían en la Torá, pues no iban a creer en sus palabras, porque Él vino a enseñar Torá. Él lo está diciendo aquí en Juan 5, versículos 45 al 47, que Él es Torá, que Él inspiró Torá, que por Él escribió Moisés Torá y nos fue entregada a nosotros. Y dice aquí, y si ustedes no creen lo que yo le entregué a Moisés, pues ¿cómo van a creer a mis palabras? Porque lo mismo que Moisés les habló a ustedes y les entregó a ustedes, yo lo estoy entregando. Yo vine a entregárselos de nuevo. Bendito sea el Rey de la Gloria a esta generación que se ha desviado de una manera tremenda. ¿Cuántos alaban al Eterno? Amén. Bendita sea su presencia y su palabra. Entonces nos da a entender de que
Estamos en serios problemas, amados, que aún no hemos escudriñado las escrituras como la deberíamos de escudriñar, de que hay mucho pueblo jactándose en las escrituras del Eterno y pensando que ya conocen bastante, amados Ahin Yahayot, cuando no saben lo que están enseñando, afirmando, lo que están entregando, amados Ahin Yahayot. Por eso Santiago dijo muy claramente, no se hagan muchos de ustedes maestros, porque mayor condenación van a tener. Porque para esto, amados Ahin Yahayot, se necesita tener convicción. Para esto se necesita tener un llamado, para esto se necesita estudio, para esto se necesita renunciar a todo lo que está afuera y dedicarse a las cosas del Abba. Porque si no, amados, la palabra es muy clara. Mayor condenación tendremos. Mire, la palabra revela claramente que Yeshua no anuló la Torá, sino que sus enseñanzas la explicaban y la enseñaban en su auténtico y profundo significado, cosa que no entendía el pueblo, ni siquiera el pueblo que estaba liderando a ese pueblo en aquella entonces. Porque, amado, el mismo Eterno tuvo que reprender a Nicodemo. Le dijo, Nicodemo, tú eres maestro de las escrituras, de la Torá, y no sabes estas cosas que te estoy diciendo. Amado, no habían entendido ni siquiera el fundamento, lo principal que todo creyente debería como principio y entrega, ¿verdad?, genuina al Eterno, pues cumplirse en él, que era el nacer de nuevo. Le explicó a Nicodemos, aquel que era maestro de la Torá, experto en la Torá, le tuvo que enseñar, Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo en agua y en espíritu, no podrás ver la vida eterna, no podrás tener vida eterna, no podrás entrar en el reino de los cielos. Ahí lo está especificando claramente el Eterno. Hay que nacer de agua. Agua es sinónimo de Torá. ¿Sabía usted eso, amados Ahin Yahayot? Es el manantial de vida, como lo acabamos de ver. O sea que es necesario nacer en la Torá, tener Torá, descubrir Torá, ir y ser guiados por Torá. Y dice el que no nazca de espíritu tampoco. O sea que las dos se compensan. Palabra, Torá y espíritu. Es necesario llevar esos dos términos. Es necesario, amados Ahin Yahayot, sumergerse en esas dos cosas. Tener las dos cosas. Tener Torá y espíritu y Ruach. Bendito sea el Abacadosh. Y así sucesivamente. El Eterno tuvo que reprender constantemente a los fariseos y enseñarles que esas tradiciones orales y todos esos mandamientos agregados, amados Ahin Yahayot, no tenían normalmente cabida en la Torá, pero que ellos la colocaron como estatutos y preceptos en la bendita palabra del Eterno, ¿verdad que sí? Y así agregando aún más carga al pueblo del Eterno, que ni ellos nos destapó el Eterno, amados Ahin Yahayot, que ni siquiera movían un dedo para cumplirlo. Se jactaban de tener Torá. Torá estaba en su boca, en sus labios, pero su corazón estaba lejos de la Torá, lejos del Eterno, porque hacían lo contrario, amados Ahin Yahayot. Hacían lo que hoy en día se hace, tener simplemente una religión, ir calentar una silla, escuchar un sermón, salir como entraste y seguir a tu vida. Así es como se hacía antes, amados Ahin, y eso vino a reprender el Eterno. Vino prácticamente a que Torá esté en nuestra boca, pero también esté en nuestro corazón y en nuestra mente. Y para eso, pues, fue necesario de que Él fuera a la cruz, para que usted y yo entendamos esto. Entonces, vamos a ver cómo enseñaba y explicaba la auténtica y profunda significado de lo que Torá en sí significa. Mateo capítulo 5 versículos 17 al 18 dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Se da cuenta? Que el Eterno establece muy claramente que no vino a abolir Torá. ¿Qué significa eso? Por eso Él enseñó
que no iba a pasar ni una coma, ni una tilde de la palabra, de la Torá del Eterno, sin que todo, amados Ahin Yahayot, se cumpliese primeramente. Y mira lo que dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, o sea, hasta que se crean nuevos cielos y nueva tierra, mira lo que dice aquí, ni una jota, ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. O sea que hasta el último cumplimiento del último precepto de la Torá, amados Ahin Yahayot, va a ser Torá vigente en nuestras vidas. Va a ser Torá la instrucción de vida nuestro, el manual de vida que el Eterno nos ofrece para llevar y poder obtener la vida eterna. Eso lo tenemos que entender, amados. La palabra es clara. La palabra es muy clara y está prácticamente dándonos a entender claramente, como usted ve el agua, así de claro, de que Torá sigue vigente, de que el Eterno vino a enseñar Torá, a entregarnos la Torá y darnos la interpretación correcta de la Torá. Por eso les ordenó a sus discípulos a que guardaran todo lo que los escribas y fariseos enseñaban en la cátedra de Moisés. ¿Usted no cree que esto sería una contradicción del mismísimo Eterno, quien supuestamente está enseñando por medio de Yeshua que ya vino a abolir Torah y que ya lo viejo pasó, lo nuevo es hecho ahora? Bendito sea el Rey de la Gloria. Un nuevo camino por donde ir. ¿Usted cree que esto no sería una contradicción a las mismas enseñanzas que supuestamente el cristianismo dice de que es correcto? Amados, el Eterno nunca se va a contradecir. Las Escrituras nunca se contradicen. Él es el mismo hoy y por los siglos. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay sombra de variación. Amados Ahin Yahayot, Él no cambia. Él vive de lo que estableció desde un principio hasta el día de hoy. Bendito sea el Rey de Gloria. Y mire lo que dice aquí. Mateos capítulo 23, versículo del 1 al 3. Enseña y dice: entonces habló Yeshua a la gente, a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Mire lo que dice. Prácticamente reconociendo la autoridad que tenían ellos de parte del Eterno, porque eso lo establece muy claramente la Torá. Él es el que quita y pone reyes. Él es el que unge profetas y Él es el que quita profetas. Él es el que, en este caso, escoge, ¿verdad?, a su pueblo, y quien, amados Ahin Yahayot, desecha de su pueblo. Y dice aquí: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Miren lo que está diciendo Yeshua. ¿No sería una contradicción ilógica de que de repente esté enseñando el Eterno a sus discípulos: miren, todo lo que ellos están enseñando de la Torá, guárdenlo. Bendito sea el Rey de la Gloria, cúmplanlo. Porque Torá, de acuerdo a esto, pues sigue vigente. Bendito sea el Rey de la Gloria. Pero que en otro lugar, ¿verdad que sí?, como que enseña de que ya Torah ha sido abolida. No, amados Ahin Yahayot, eso ha sido interpretación errónea de los creyentes, amados Ahin Yahayot, que se han levantado a través de la historia después de Yeshua HaMashiach. Han transgiversado completamente por no entender las Escrituras, por no tener el fundamento, por no conocer el principio, amados Ahin Yahayot, para que usted a lo mejor me entienda mejor. Entonces dice aquí: todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces yo me pregunto aquí, y le pregunto a usted, amado oyente, ¿qué cree usted que dio a entender aquí Yeshua? Cuando dice muy claramente que hagan y guarden todo lo que ellos digan, los fariseos, escribas que están sentados en la cátedra de Moisés, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, ¿qué era lo que estaba reprendiendo Yeshua de los fariseos, los escribas? No lo que estaban enseñando de Torah, amados Ahin Yahayot. Estaban reprendiendo era de que
eh, enseñaban Torá, pero no cumplían. No la guardaban. Estaban siendo hipócritas. Por eso les llamó sepulcros blanqueados. Por fuera se veían bonitos. Se veían santos, kadoshines, puros, ¿verdad que sí? Pero por dentro el Eterno nos estaba mostrando de que eran tumbas. Amados Ahin Yahayot, que había muerte. Bendito sea el Rey de la Gloria. Podredumbre, como enseña Isaías. ¿Verdad? Que donde está prácticamente la carne muerta, habitarán los buitres. Eso también está en el Brit Harashá. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces el Eterno estaba afirmando que eran personas que conocían Torá, fueron escogidos para que le entregasen la Torá del Eterno, amados Ahin Yahayot, a su pueblo, pero que, amados, no vivían conforme a ella, por cuanto ni siquiera la entendían, como nos da a entender Yeshua Mashiach. Entonces le estaba diciendo, todo lo que ellos digan y enseñen, háganlo, guárdenlo, háganlo, pónganlo por obra, pero no hagan como hacen ellos, porque dicen, enseñan, pero no hacen. O sea que son solamente oidores, mas no hacedores. Y Yeshua les dijo a sus discípulos, no los copien en eso. Hagan todo lo que ellos dicen, porque como ellos están hablando en la cátedra de Moisés, como lo vamos a ver, qué era lo que se hacía en la cátedra de Moisés, el Eterno estaba aprobando esto y certificando de que sus discípulos podían compartir de ellos, a aprender de ellos, a hacer de ellos. Mire, y era exactamente lo que enseñó el Abba en el Sefer de Devarim. Leamos rápidamente. Deuteronomios capítulo 4, versículo 6. Mira lo que el Eterno está diciendo. Guardarlos, pues, y ponerlos por obra. ¿A qué se estaba refiriendo? A sus mandamientos, a su Torá. Y dice, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Valga la redundancia, lo que cité en un comienzo, ¿verdad que sí? Que el Eterno dice en su palabra en Devarim que Dios hay en medio de las naciones, que da estatutos, mandamientos, preceptos, que guarda a su pueblo, que vive y habita en medio de ellos. Bendito sea Elohim. A eso se estaba refiriendo el Eterno. Y aquí mismo enseña Yeshua HaMashiach, mira lo que estaba enseñando. Todo lo que ustedes oigan de ellos, guardarlo y hacerlo. Así como lo está prácticamente enseñando también Torá. Deuteronomio 4:6, como lo hemos citado. Guardarlos, pues, y ponerlos por obra. Me gustaría darle la palabra etimológica de lo que significa la palabra guardarlos. Bendito sea el Rey de la Gloria en su original hebreo. Es la palabra shamar, amados Ahin. Y esa palabra shamar significa guardar, custodiar, proteger y mantener intacto. O sea que cuando el Eterno nos dice en Deuteronomio 4:6 guardarlos, y cuando Yeshua lo vuelve a confirmar en Mateos capítulo 23 versículo 3, donde dice guardarlo y hacerlo, nos está pidiendo de que primeramente guardemos Torah. ¿Qué significa esto? Que cuidemos de la palabra, que no podemos permitirte que la palabra sea leudada, tragiversada, mal enseñada, que no podemos permitir de que se le agreguen mandamientos y estatutos de hombre, costumbres religiosas, amados Ahin Yahayot. Por eso el Eterno tuvo que reprender a un fariseo, ¿verdad que sí? Que se le acercó y le dijo, Yeshua, ¿usted por qué permite que sus discípulos coman sin haberse las manos antes? Con el ritual que tenemos nosotros. Mira cómo él está diciendo. Entonces estaba reprendiendo a Yeshua porque no le enseñaba a sus discípulos que antes de comer había que lavarse las manos, como ritualmente lo hacían los fariseos, los escribas. Tradición de hombre. Y Yeshua le tiene que explicar, un momento, ¿dónde está eso en Torá? De que usted no puede sentarse a la mesa y comer sin antes lavarse las manos. No me estén agregando mandamientos de hombre. Y eso fue lo que él vino a reprender, porque estos religiosos líderes del siglo I, cuando estaba el Bet Hamikdash todavía levantado, el templo de Salomón, vinieron
amados Sahim Yahayot, agregara su palabra. Y esto es lo que sí vino a abolir Yeshua. Eso vino a abolir mi Abba. Bendito sea el Rey de Galo, todo lo añadido por hombre. Pero la Torá en sí, lo que estableció por medio de Moisés, de Moshe, y lo que él nos enseña en Deuteronomio capítulo 4, versículo 6 en adelante, que levantaría un profeta como Moisés que vendría a hablar también sus palabras, no las palabras de él. Por eso lo recalca en medio del Brit Hadashah del Nuevo Testamento y dice, yo no vine a hablar mis propias palabras, sino que vine a entregar las palabras y hablar las palabras de aquel que me envió, el Padre, bendito sea el Abacadosh, dándonos a entender que él vino a enseñar Torah, a guardar Torah. Entonces, guardarnos, la palabra etimológica hebrea, shamar, que significa mantener intacto, proteger esa Torah, no dejarla leudar. Esa es tarea suya y mía. Por eso requiere de estudio su palabra, requiere de tomarla en serio, de llenarse de su Ruach HaKodesh para poder traerle la interpretación correcta, amados Sahim Yahayot, quien es quien nos muestra y nos quita esas vendas, nos da el entendimiento. Acuérdense de que del camino a Maús, 2 discípulos iban prácticamente meditando en lo que había acontecido, la muerte prácticamente de nuestro Adón Yeshua HaMashiach en el madero, ¿verdad que sí? Y Yeshua, después de haber resucitado, se los encuentra a ellos, o mejor dicho, va hacia ellos en este caminar. Y le voltean y le preguntan, Yeshua, no Yeshua, porque no sabían, pero cuando se le acercó, ¿y por qué están así de tristes? ¿Qué es lo que está pasando? Y sus 2 discípulos le comenzaron a decir, ¿eres tú el único que no sabe lo que ha pasado? Y comenzaron a explicarle qué era lo que había acontecido con Yeshua, con él mismo. Y dice que él tuvo que soplar sobre ellos y abrirle el entendimiento, porque el entendimiento lo trae el Ruach. Por eso es necesario nacer de agua, como él le dijo a Nicodemos, que agua es sinónimo de Torah, su palabra, y también es necesario nacer en el Ruach. ¿Quién es el Ruach? Que trae la interpretación, el discernimiento, y es el que nos esclarece todas las cosas. Entonces, veamos también la otra palabra hebrea, etimológicamente hablando, la palabra donde él dice, amados Sahim Yahayot, que lo hagamos. Primero dice guárdalo, o sea que mantengamos como centinelas, en este caso, ¿verdad? Atalayas, bendito sea el Rey de la Gloria, guardando su palabra de que no sea leudada, manipulada o transgiversada. Y luego nos dice hacedla. Y esta es la palabra hebrea asá, amados Sahim Yahayot, que significa hacer, poner por obra, ejecutarla, actuar en ella. Bendito sea el Rey de la Gloria. Para los que no sepan cuál es la cátedra de Moisés o qué significa eso, por qué el Eterno sí les permitió, les dijo, todo lo que están enseñando los fariseos y escribas, la cátedra de Moisés, guardarlo y hacerlo. Bendito sea el Rey de la Gloria. ¿Por qué? Porque la cátedra de Moisés mencionaba en Mateo 23:2, como lo leímos también, era un asiento literal o simbólico desde donde los maestros de la Torá, escribas y fariseos enseñaban la Torá del Abba. ¿Qué significa esto, amados Sahim Yahayot? Número 1, que se enseñaba allí. ¿Qué es lo que se enseñaba ahí? Número 1, la Torá escrita. Por eso el Eterno no tuvo nada en contra, al contrario, le dijo, todo lo que ellos están enseñando en la cátedra de Moisés, aplícanlo, guárdenlo, háganlo. ¿Por qué? Porque están enseñando Torah, sin añadiduras, sin Talmud, sin Mishnah, sin ninguna filosofía, en este caso judía, ¿verdad? O ley oral en general. Y allí, en esa Torah escrita, enseñaban los 5 libros de Moshe: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bendito sea el Rey de la Gloria. Bereshit, Shemot, ¿verdad que sí? Devarim, que es el último libro. Y así sucesivamente. Bamidbar. Bendito sea el Rey de Gloria. Y dice, incluía mandamientos y estatutos y juicios dados por Elohim.
Número 2, ¿qué más también enseñaba? La interpretación oficial. Explicaban de cómo aplicar la Torá en la vida diaria, de acuerdo a Moshe, como fue entregado en la Torá. Y número 3, lecturas públicas de la Torá. Ahí es donde abrían el rollo de la Torá, comenzaban a citar el profeta Jeremías, que si el profeta Isaías, que si Amos, ¿verdad? Que sí, que qué decía tal profeta y tal profeta. Esto fue lo que entregó Ezequiel y así sucesivamente. En las sinagogas en el que estaba en la cátedra leían y enseñaban los pasajes. Esto seguía la práctica de Nehemías 8, donde Esdra leía la ley y explicaba su sentido. Así como explica Nehemías capítulo 8, de la misma forma se hacía en la cátedra de Moisés. Y por eso el Eterno le decía, ustedes pueden, háganle. Ustedes pueden guardar todo lo que ellos digan, pero no hagan como ellos hacen. ¿Por qué? Porque, amados, ya sabemos. Porque dicen, no hacen. Son oidores, mas no hacedores. Y por esa causa Yeshua los tuvo que reprender. En Juan 7:19 dice, ¿no os dio Moisés la Torá y ninguno de vosotros cumple la Torá? ¿Por qué procuráis matarme entonces? Mira lo que le estaba diciendo el Rey de la Gloria. Estaba dándole y resaltando y recalcándole a ellos, mostrando públicamente, avergonzándolos, porque él mismo sabía que había en sus corazones y él mismo sabía de que ellos mismos ni siquiera guardaban la ley de Moisés. Cómo se atrevían a querer quitarle la vida a él cuando él sí estaba guardando Torá y cuando él sí la estaba enseñando y dándoles su interpretación correcta, como nos demandan las Escrituras. Para que usted vea que la hipocresía no tiene límites, amados Ahin Yahayot. Mire, sin embargo, las Escrituras dejan claro lo que Yeshua vino a hacer en cuanto a las doctrinas y mandamientos de hombre. En Marcos 7, del 5 al 13, enseña el Eterno, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, porque tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él les dijo, hipócritas, lo que le había citado anteriormente, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué cree que estaba diciendo Yeshua a los fariseos, en vano me honran? Porque Yeshua se estaba, amados Ahin Yahayot, se estaba dando a conocer como la Torá viviente. Bendito sea el Rey de la Gloria. Lo tenían en sus labios, pero su corazón estaba lejos por cuanto no cumplían Torah. Y mire lo que dice, porque dejan el mandamiento de Elohim, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Esto es lo que vino a reprender el Eterno. Las tradiciones de los hombres. Y mire lo que dice, bendito sea su nombre. Os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarrones y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decían también, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestras tradiciones, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, y corbán es lo que se le entregaba como ofrenda al Rey de la Gloria. Y mira lo que dice, ¿qué quieren decir? Mi ofrenda a Elohim, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Elohim como vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Eso es lo que vino a abolir el Eterno, de que estaban aboliendo sus mandamientos, que estaba aboliendo Torah. Bendito sea el Rey de la Gloria. Estaban poniendo en segundo plano y estaban colocando como primer plano, como hace la tradición hoy en día, la religión tradicional hoy en día. La teología tradicional de hoy en día, amados Ahin Yahayot, sea la iglesia católica, sea lo que sea, ponen primeramente sus libros antes de la Biblia. Bendito. Y esto es lo que vino a abolir Yeshua. Yeshua vino a abolir esto, las tradiciones como lo acabamos de citar, amados Ahin Yahayot, en los evangelios.
vino a abolir esto y le dio el mejor ejemplo. Torá dice que tenemos que honrar a nuestro padre y madre. Y ellos dicen, ¿verdad que sí? Porque dándole el ejemplo, padres que están necesitados y sus hijos teniendo y no pudiéndolo, no queriéndolo ayudarlos, ¿verdad que sí? Porque están diciendo que lo que tienen es corbán, o sea que es una ofrenda, que todo eso se lo van a ofrendar al Eterno. Y el Eterno está diciendo aquí que debemos honrar al padre y madre. Él es el dueño del oro y la plata, amados Sahin Yahayot. Entonces, ¿de qué se agradaría más el Eterno? ¿De que usted esté ayudando a sus padres necesitados o que supuestamente usted no lo está ayudando porque es que necesita darle la parte al Eterno, como si él necesitara de eso? Esto es lo que vino a abolir el Eterno por medio de Yeshua HaMashiach, no la Torah en sí. La Torah sigue vigente, amados, como enseña Torah, como enseñan los profetas y como lo enseña el Nuevo Testamento por medio de los discípulos y del mismísimo Yeshua HaMashiach. Más claro imposible, amados. Y esto Yeshua se lo enseñó a los escribas y fariseos, pues solo él podría darles el verdadero entendimiento de la Torah. Esto fue lo que intentó hacer con sus líderes, pero sus líderes lo rechazaron. Su pueblo los rechazaron. ¿Por qué? Porque estaban ya demasiado ligados y atados a esas tradiciones y costumbres de su pueblo. Amados, costumbres donde amados, usted sabe lo que es que, con todo respeto a mis hermanos judíos, ¿dónde está eso en la Torá? Bendito sea el Rey de la Gloria, que usted para poder levantarse de su cama siempre tiene que levantar y poner primeramente el pie derecho para poder usted tener un día bendecido. ¿Dónde enseña Torá de que usted tiene que lavarse ritualmente las manos 3 veces con un pote en cada mano, amados Sahin Yahayot? ¿Dónde está en la Torá que usted tenga que tener cubiertos para los lácteos y que tenga que tener cubiertos para prácticamente las carnes? Porque Torá sí hay un mandato donde dice muy claramente, no cocinarás el cabrito con la leche de su hijo, bendito sea el Rey de la Gloria, de su cría. Entonces el mandamiento es que usted no puede cocinar con leche, amados Sahin Yahayot, en la carne de la madre, cocinándolo de la leche del niño, para que usted me entienda mejor, bendito sea el Rey de la Gloria. Porque es perversidad ante los ojos de Yahweh, ¿verdad que sí? Pero un mandamiento así, entonces como quieren, en este caso, sobreguardar ese mandamiento, pues añaden otros mandamientos que enseña Yeshua HaMashiach, que eso es lo que trae esclavitud y que esto es lo que hace y conlleva a que la gente no venga a los caminos del Abba. Bendito sea el Rey de la Gloria, porque ni entran ellos ni dejan entrar a las personas al reino, por cuanto añaden cada vez más tradiciones y legados humanos que el mismísimo Yeshua vino a abolir. Bendita sea su presencia. Y dice aquí Deuteronomio, en este caso 2 Corintios 3, del 14 al 16, pero el entendimiento de ellos se embotó. Mira lo que dice, su entendimiento se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o sea, cuando leen Torah, les queda el mismo velo no descubierto. Mira lo que dice, el cual por Yeshua es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, o sea, a Moshe, lo que es Torah, los 5 rollos pentateucos, vale la redundancia, Bereshit, Shemot, ¿verdad? Y así sucesivamente. Dice aquí, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Mashiach, el velo se quitará. ¿Qué significa esto? Que cuando ellos acepten la ley de Mashiach, que la ley de Mashiach no es otra cosa que la ley de Moisés. ¿Por qué le llaman la ley de Moisés? Porque Moisés fue quien entregó la ley. Y ahora, como dicen las escrituras, bajo el nuevo pacto o pacto renovado, es Yeshua HaMashiach quien está volviendo a traer otra vez la ley del Eterno, la Torá. Y por eso dice la ley de Yeshua. Bendito sea el Abacadosh por ello. Entonces vemos que esto solamente va a caer en Yeshua HaMashiach. Cuando se conviertan a Mashiach, ese velo va a caer y se van a dar cuenta, qué errados estuvimos. Bendito sea el Rey de la Gloria. En que hemos permitido que tanta
tradición humana y costumbres religiosas entraran a la bendita, hermosa Torá del Eterno, amados Sahin Yahayot, así leudándola, transgrediéndola. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y esto es lo que reprendió Yeshua HaMashiach, amados Sahin Yahayot. Esto llevó a Yeshua a explicarle a las personas que querían seguirle qué debían hacer para obtener la vida eterna. Mira lo que enseña Mateo 19, versículos del 16 al 17. Dice el Eterno: entonces vino uno y le dijo: Maestro, mira lo que dice aquí el Eterno. Maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Primeramente, ninguno hay bueno sino uno, Elohim. Y mira cómo le contestó: mas si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Mira lo que el Eterno le explicó a este hombre, que no sé si vino a probar el maestro, si vino prácticamente a verificar si realmente era lo que él estaba escuchando, quien era Yeshua HaMashiach. Pero, amados, le hizo esta pregunta: ¿qué haré y qué clase de bien tengo que hacer para poder entrar a la vida eterna? Y Yeshua les dijo muy claramente: si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. El Eterno le explicó y fue específico en decirle: ¿tú quieres vida eterna? Guarda la Torah del Eterno. Bendito sea el Rey. ¿Viste? De que Él no vino a contradecir su palabra, Él vino a guardarla, vino a darle cumplimiento y sobre todas las cosas vino a enseñarla. La interpretación correcta de cómo debíamos guardar su palabra. Y vemos cómo Yeshua concluye la enseñanza a sus discípulos con estas palabras. En Lucas 24, versículos 44, dejémoslo en el 44, dice así Yeshua: y les dijo: estas son las palabras que os he hablado. Que os hablé, que os he hablado, como usted quiera interpretarlo. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moshe, ¿ya? En los profetas y en los salmos. Bendito y alabado sea el Dios de la gloria. Aquí afirma el Eterno que es necesario de que la Torá que fue entregada por Moisés de parte del Abba, de él mismo, era necesario de que se cumpliese, como tanto los profetas y los salmos. Por eso tenemos un Salmo 22 donde expone la crucifixión del Eterno, de cómo iba a morir, de la manera que iba a morir, y vemos cantidad de profecías que se han cumplido ante el Rey de la Gloria. Isaías prometiendo de que el evangelio iba a ser predicado a los pobres, que los sordos oirían, que los ciegos verían, y así sucesivamente. Cantidad de profecías bíblicas que deberían cumplirse en el Mashiach, que se cumplieron en Yeshua HaMashiach, amados. Y por eso Él es nuestro Mashiach, nuestro Mesías. Amados, Pablo, uno de los discípulos de Yeshua más mal interpretados en las Escrituras, confirmó con sus propias palabras y acciones que él mismo guardaba Torá. Mira lo que enseña en 1 Corintios 9, del 20 al 21. Enseña el Eterno: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. ¿Qué significaba esto? Que, amados, cuando estaba en medio de judíos, permitía de que hablasen del Talmud, de la ley oral y todas estas cosas, y ahí se les iba metiendo. Bendito sea el Rey de la Gloria, para ganarse a los judíos, para darle a entender de que, amados, no es por aquí, es por aquí. La Torá hay que guardarla, hay que cuidarla, no podemos permitir de que se le añada nada humano, ninguna tradición humana, etcétera, etcétera. Y así se fue ganando a los judíos. Y mira lo que dice: a los que están sujetos a la ley. Y dice aquí: aunque yo no esté sujeto a la ley de ellos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Aquí Pablo estaba diciendo claramente de que ellos veían
en Pablo, bendito sea el Rey de la Gloria, que era judío, porque él mismo lo explica. Mas cuanto yo, que soy judío de cepa, bendito sea el Rey de la Gloria, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, cuanto a la ley, fariseo de fariseo, irreprensible de acuerdo a lo que establecía Torah, amados Sahin Yahayot, y la ley judía, para que usted entienda. Y por eso él dice, aunque yo no esté sujeto a la ley oral de ellos. Bendito sea el Rey de la Gloria, a sus tradiciones humanas. ¿Y cómo nos damos cuenta de que esto es así? Porque mira lo que dice a continuación. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, amados Sahin Yahayot. En este caso, ¿quién eran los que estaban sin ley? De acuerdo a las enseñanzas bíblicas, pues los gentiles, aquellos que no formaban parte del pueblo de Elohim, eran personas que vivían sin ley, amados Sahin Yahayot. Entonces, mira lo que dice para que se entienda aún mejor y quede bien claro. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y aquí afirma y dice muy claramente, no estando yo sin la ley de Elohim. ¿Se da cuenta? Aquí no dice sin la ley de Cristo. Aquí está diciendo sin yo, no estando yo sin la ley de Elohim. O sea que aquí está afirmando Pablo que aunque ande en medio de los de sin ley, bendito sea el Rey de la Gloria, por la misericordia del Padre, para él mismo irles introduciendo y enseñando las escrituras del Padre. Dice aquí, no estando yo sin la ley de Elohim, sino bajo la ley de Yuhet Pahei. En este caso, de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, para ganar a los que están sin ley. ¿Se da cuenta? Bendito sea el Rey de la Gloria. Porque el Eterno estuvo en Samaria, el Eterno pasó por Siria, el Eterno pasó por varios sitios, bendito sea su nombre, paganos, donde no conocían Torah. Y él iba anunciando, amados Sahin Yahayot, por medio de parábolas, las escrituras del Eterno. Y no todos entendían las parábolas. Él mismo lo especificó y dijo, yo les hablo por parábolas, porque se le acercaron los discípulos y dijeron, maestro, ¿por qué les hablas por parábolas? Si son pueblos que ni siquiera tienen Torah, pues mucho menos va a entender las parábolas. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y el Eterno les dijo, les hablo por parábolas para que no todo el mundo entienda. No vaya a ser que se convierta y yo venga y los tenga que sanar. Mira lo que dice el Eterno, amados Sahin Yahayot, que hay que pagar un precio para andar con Yeshua HaMashiach, para ser portadores de Torah y todo esto, amados Sahin. Entonces nos da a entender aquí el Abba por medio de la carta de los Corintios, de que Pablo era una persona que estaba bajo la ley de Dios, amados Sahin Yahayot, y que siempre estuvo enseñando Torah. Lo único que estuvo reprendiendo, amados Sahin Yahayot, fueron las tradiciones humanas. Gálatas, una carta muy mal interpretada de parte del cristianismo, amados Sahin Yahayot, pensando de que Pablo está aboliendo prácticamente lo que instituye Torah, y no es así. Lo que estaba aboliendo Pablo en este caso es como Yeshua HaMashiach estaba haciendo, aboliendo las tradiciones y mandamientos de hombre. Mira lo que estaban diciendo, amados Sahin Yahayot, los escribas y los fariseos que ya creían en Yeshua HaMashiach. Ellos estaban queriendo agregar algo para la salvación de las personas, amados Sahin Yahayot, y era que se tenían que circuncidar de acuerdo al rito de Moisés para poder entrar en el pacto de la salvación. Y esto fue lo que Pablo vino a reprender, porque en la Torá en ninguna parte enseña que para poder justificarnos y irnos a la salvación debemos circuncidarnos. En ninguna parte de la Torá enseña eso. La palabra es clara y es específica cuando enseña
que la circuncisión se le fue dado como pacto a Abraham y a su descendencia por mandamiento. Bendito sea el Rey de la Gloria. Un estatuto y mandamiento que el Eterno le entregó a su pueblo para que se pudieran los varones diferenciar en este caso de las demás naciones. Pero la Torah nunca enseña que vamos a ser justificados por la circuncisión. Y esto es lo que estaba reprendiendo Pablo a los Gálatas, que se estaban dejando judaizar. Cuando usted se deja judaizar, o quién es realmente un judaizante, aquella persona que viene y le quiere a usted meter mandamientos que no están en Torah, sino que son tradiciones de hombres, como lo estaba haciendo aquí, que estaban queriendo justificar al pueblo por medio de la circuncisión. Y nadie es justificado por medio de la circuncisión, sino somos justificados por la fe que tenemos en Mashiach, en Yeshua HaMashiach. Somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se jacte ante la presencia del Eterno. Por eso el Eterno le plació salvarnos de esta manera. Bendito sea el Rey de la Gloria, para que nadie tenga de qué jactarse, de decir, no, es que yo entré a la salvación y a la vida eterna porque he sido muy bella persona, he sido bueno. Bendito sea el Rey de la Gloria. No, amados. Y esto es lo que nosotros debemos entender. Así es como tenemos que interpretar las Escrituras correctamente, como se nos ha sido entregada por medio de Moshe y por medio de Yahshua HaMashiach. Algo que Pablo y sus discípulos tuvieron que constantemente, amados Ahin Yahayot, enseñar, reprenderle a la gente. ¿Por qué cree usted que Pedro, amados Ahin Yahayot, cuando tuvo esa visión donde se le bajó un lienzo con bastantes cuadrúpedos, verdad que sí, animales inmundos, de acuerdo a Levítico capítulo 11, ¿por qué cree usted que cuando el Eterno le dijo, Pedro, mata y come? Bendito sea el Rey de la Gloria. Pedro le dijo, Señor, no, porque nada inmundo ha entrado en mi boca. ¿Usted cree que si Yeshua HaMashiach, después de haber escogido a Pedro, haber entregado las llaves del reino, haberlo hecho prácticamente el varón, el líder prácticamente de su rebaño, bendito sea el Rey de la Gloria, después de haberlo preparado, después de haber caminado tantos años con él, ¿usted cree que si Yeshua enseñó de que ya no había necesidad de guardar la dieta levítica de Levíticos 11, ¿usted cree que ellos no hubiesen comido cerdo? ¿Usted cree que, amados Ahin Yahayot, algunos de ellos ya no hubiesen enseñado que ya en este caso pues no hace falta guardar Levítico, ya podemos deleitarnos en el cerdito, los camarones, verdad que sí, que tanto están buenos y sobre todo con vinito blanco, ¿cierto? Bendito sea el Rey de la Gloria. No, amados Ahin Yahayot. Pedro, después de haber caminado tantos años con Mashiach, después de haber aprendido de la mano de Mashiach, ¿verdad? Que su mismo rabí fue el Eterno mismo, amados Ahin Yahayot. Después, 10 años después, cuando le baja el lienzo y le dice, Pedro, mata y come, y le dice, Maestro, no, porque nada inmundo ha entrado en mis labios. O sea que Pedro había guardado constantemente Levíticos 11. No había comido nunca ni cerdo, ni camarones, ni comidas como conejo, ni caballo, ni ratas, ni lo que comen hoy en día, amados Ahin Yahayot, que es que ancas de rana, ni nada de eso, porque él mismo lo enseña y lo demuestran las Escrituras en el libro de Hechos, ¿cierto? Entonces, amados Ahin Yahayot, seamos inteligentes y sabios a la hora de estudiar su palabra, y así veremos, amados Ahin Yahayot, que Torah, como lo anuncié aquí al principio como título, quien encuentra la Torah, encuentra la vida. Y en quien encuentra la vida, amados Ahin Yahayot, quien es Yeshua HaMashiach, dice que vendrá a libertad. Toda cadena, todo velo, toda esclavitud es quitada en la vida de uno, y por eso uno ya puede ver con más claridad, entender su palabra y así sucesivamente. Así que, amados Ahin Yahayot, sin nada que tener que agregar en este día más,
Ya que llevamos 1 hora y 24 minutos, lo dejamos por hoy y ya continuaremos este estudio más adelante. Que el Eterno me los bendiga, me los guarde. Vamos a levantar una tefilá, agradecer al Padre por lo que ha hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy. Bendito sea tu nombre, Padre. Te damos gracias, Abba Kadosh, por tu palabra, por el entendimiento de tu palabra. Gracias por hacernos libres. Gracias por permitirnos conocer tu Torah, el regalo más grande y hermoso que tú nos has hecho. Porque Torah es Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías. Bendito sea el nombre de nuestro Abba Kadosh. Te damos toda la gloria y toda la honra. Te pido, Señor, por sanidad de aquellas personas que estén a lo mejor enfermas y estén escuchando este mensaje. Te pido que te glorifiques. Mi Rey, tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Tú sigues sanando, tú sigues libertando, tú sigues concediendo las peticiones de los corazones de tu siervo, siempre y cuando vayan conforme a tu voluntad y Torah. Tú sigues, mi Rey, Padre, sorprendiendo a tu creación, porque tú eres bueno, porque tú eres santo y eres único, mi Rey. Te pido, Señor, conforme a la necesidad de la persona que está escuchando este mensaje, mi Rey, que tú le traigas la solución, que tú le abras esas puertas y que cierres esas puertas que no le convenga, y que le permitas, mi Rey, el entendimiento que le has permitido a muchos de nosotros, que ya podemos andar y gustar de la Torah. Te bendecimos y te honramos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Que el Eterno me los bendiga y me los guarde. Un fuerte abrazo. Shalom, amados. Y como tenemos acostumbrado a decir en este canal, hasta un próximo video. Shalom.